Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. Vamos con el intro y regresamos. Hoy, en ¿Qué pasó, México? Hablaremos sobre las estancias infantiles. El secretario de Educación es medio burro. Otra vez la Guardia Nacional. Y las preguntas. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las estancias infantiles. Este tema que ha sido muy hablado durante estos últimos días. Para gente que no sabe, estas estancias comenzaron a operar en el 2007 con el gobierno de Felipe Calderón, que básicamente buscaba apoyar a las madres solteras o a los padres solteros para que tuvieran un lugar seguro donde poder dejar encargados a sus hijos mientras ellos iban a trabajar, ya que no contaban con una persona o algún familiar que lo pudiera hacer. En estas instancias se les ofrecía una educación a los niños mediante las maestras y también se les alimentaba. Ya cuando tú terminaras tu jornada laboral, podías pasar a recoger a tu hijo que era del rango aceptado desde el primer año hasta el cuarto año de nacido. Este programa, pues hasta el 31 de diciembre del 2018, se atendían a 315,000 entre niños y niñas y eran 9,200 las que laboraban a nivel nacional. A lo mejor se están preguntando por qué hablamos de esto. Pues el magnífico presidente López Obrador anunció que este programa se va a ir pero derechito, a donde ya saben, y ahora se les va a otorgar a los padres o a las madres solteras un beneficio de 1,600 pesos bimestrales directamente. Es decir, ya no podrás ni tendrás este servicio de dejar a tu hijo en esas guarderías, sino que ahora te van a dar 1,600 pesos y tú sabrás qué hacer con ellos. ¿Cuál es el problema aquí? Y que no estoy generalizando, pero sí es bien conocido que muchas personas no ocuparán este dinero para pagar otra estancia, sino para gastárselo en ellas. Y también comentó que lo cuidaran, que se quedaran encargados con sus abuelitos, como si los abuelitos, que son personas de tercera edad, tuvieran la capacidad física y psicológica de cuidar a un niño de 1 año o de 4 años. Sobre todo, a lo mejor no tienen los conocimientos de otorgar una educación que sí se les daba en estas estancias a los niños. Y algo muy preocupante sobre esta situación es que los estudios han demostrado que el 95% de los abusos sexuales a los niños y a las niñas se dan primordialmente en el seno familiar, donde figuran los padrastros como los primeros agresores y los abuelos como los segundos. Entonces, les estamos quitando este beneficio a los padres o a las madres solteras que tenían la oportunidad de dejar a su hijo en un lugar seguro, donde se les alimentaba y se les otorgaba una educación mientras ellos trabajaban para traer dinero a casa. Ahora, como padre o madre, tendrás que dejar encargado con un familiar o con quien puedas a tu hijo sin tener la seguridad de que está en buenas manos o que se está alimentando de una buena manera o que está recibiendo una buena información o educación. Y con los 1,600 pesos que te van a dar, pues tú decides qué haces. Ahí sabes si las madres, quienes no les importan mucho sus hijos, se lo gastarán y dejarán a los hijos ahí a la suerte. Por otra parte, tenemos que el secretario de Educación Pública, que había declarado su declaración patrimonial, perdón, como ya haber terminado, finalizado su licenciatura en Derecho por la UNAM en el mes de diciembre, este domingo corrigió y aseguró que le faltan unas poquillas materias ahí para acabar la carrera. No muchas, poquillas. A veces me cuesta mucho trabajo entender cómo personas como él son las que están elaborando las reformas educativas y laborales que serán el futuro del país. Pero no hay problema, o sea, le faltan poquillas, no son muchas. No cuentan ni con el conocimiento necesario para llevarlas a cabo. ¿Creen ustedes que esto es un gran problema el no tener a una persona que le faltan poquitas materias siendo secretario de Educación Pública? Es preocupante que dejemos en manos de este tipo de personas la educación de los niños. Los mismos niños que se van a quedar sin una estancia infantil.
y que probablemente sus madres tengan que dejar de trabajar para tener que cuidarlos y después cómo van a comer si no traen dinero a la casa. Hay que ponernos a pensar y ser un poco críticos de las decisiones que se han tomado en este trimestre de lo que va de la administración. Al parecer van por un lado equivocado. El regalar dinero o otorgarlo directamente no te está asegurando que se vaya a hacer la actividad de una manera correcta, sino tal vez haya un mal uso de fondos y al final del día vas a tener un peor problema de lo que tienes actualmente. También vamos a hablar de la ya conocida y polémica Guardia Nacional que ha propuesto el presidente López Obrador, porque ahora muchos analistas la ven como con mucha similitud a la que hay en Venezuela. ¿Por qué? Para empezar, se tiene conocimiento que el 72% de las guardias militares se ubican bajo gobiernos dictatoriales, es decir que 3 de cada 4 gobiernos que implementan ese tipo de guardias se vuelven una dictadura. Pero ¿por qué se asemeja al modelo venezolano? Principalmente porque busca que la guardia militar dé una capacitación teórica y práctica y que será impartida por las Fuerzas Armadas, no por una policía, sino por las Fuerzas Armadas, que además estará adscrita a la dependencia de seguridad, es decir, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la de Defensa Nacional. Como lo sabemos, los secretarios de estas secretarías son nombrados por el presidente de la República, y al ser Alfonso Durazo el secretario de Seguridad Ciudadana del gabinete de AMLO, tal vez el apellido Durazo nos recuerde al negro Durazo, aquel funcionario que, si algunos no saben, estuvo en el gobierno de López Portillo, fue acusado de corrupto, de abuso de poder y de escándalos por desaparición forzada. Y aunque tal vez no tengan parentesco Alfonso Durazo y aquel negro Durazo, lo que sí tienen igual es que ninguno sabe seguridad pública. Tenemos que tomar mucho en cuenta los derechos humanos que van implicados dentro de esta Guardia Nacional y que no se están respetando. Puede ser, de llegar a ser aprobada, puede ser un gran problema para todos los mexicanos, porque estaríamos perdiendo las garantías individuales al momento de ser enjuiciados o detenidos por estas guardias nacionales. Y sobre todo, el problema de que el mismo gobierno o el Estado no lo está tomando en cuenta. Está yendo contra la ley para poder implementarla. ¿Y por qué tanta urgencia de implementar esta Guardia Nacional? Cuando ya tenemos las Fuerzas Armadas en nuestro país y también en las calles, cumpliendo su labor de una manera correcta, pero aquí se les quiere dar tareas de policías a las Fuerzas Armadas, como es el Ejército o la Marina, que de ser aprobado, repito, estaría infringiendo en los derechos humanos y en las garantías individuales que vienen expresadas en la Constitución del artículo 1 hasta el 29. Entonces tenemos que tener muy bien claro y estar muy atentos de cómo se está manejando este tema en el Senado de la República. Vamos a pasar al apartado de las preguntas que me hicieron por medio de Instagram. Voy a estar manejando estas preguntas ya en cada capítulo para que se animen y pregunten si tienen alguna duda referente a alguna noticia, algo que pasó en la semana o a lo que ustedes quieran que sea importante para el país. Lo podemos tocar dentro de esos capítulos, no pasa nada. La primera pregunta es: si pudieras ser el presidente del país, ¿cuál sería tu primera acción? Es una pregunta muy difícil de responder en primera porque todavía no tengo el conocimiento necesario para tener una responsabilidad así de grande. Pero sí tengo la idea de lo que México necesita. Con el paso de los años voy a obtener el conocimiento y tal vez les pueda dar una respuesta más clara. Por el momento, mi primera acción, como estamos en la actualidad, sería el combate a la corrupción, pero de una manera distinta a la que lo está haciendo el presidente actual. Porque no sea tan autoritario en ese aspecto. Porque al hacerlo así y a tomar acciones sin antes tener una estrategia puedes dañar mucho.
como lo ha hecho a la calificación de México en el marco internacional, como fue en el caso del Naim al cancelarlo. Él combatió la corrupción dentro de esa obra y perdió México más de 400,000 empleos con esa decisión. Se vio como un país inseguro al invertir y le retrasó a México en 30 años en vías de aeropuerto, yo creo, porque iba a ser uno de los mejores tres del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado al tomar decisiones y más así de grandes. ¿Cómo lo haría? Pues implementando plataformas de transparencia y reforzando las fiscalías anticorrupción dentro de los estados. Pero también tenemos que fomentar la cultura anticorrupción en el mismo pueblo, porque la corrupción no solamente viene de parte del gobierno, también viene de parte del pueblo. Por la comodidad de a veces, de en lugar de ir a pagar una multa, preferir dar una mordida al tránsito. Desde ahí nosotros estamos actuando mal. Y esa cultura se tiene que ir fomentando para la disminución de todo este tipo de situaciones. La segunda pregunta, es ¿cuál es el principal problema del país? Yo creo que el país ahorita tiene muchos problemas, no solamente uno. Al que más le pudiera dar importancia y relevancia es el de la corrupción, evidentemente, como ya lo dije anteriormente, en el estado, pero también en el pueblo, porque el pueblo, y no generalizo, en su mayoría también es gandalla. Por no querer perder, a veces queremos abusar de las demás personas y eso nos lleva a cometer ciertos actos ilícitos. Bien, está dicha una frase que menciona que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Esa cultura se tiene que acabar, si no México nunca va a crecer. Otro principal problema y que veo de vital importancia, soy mucho de esa idea, es el fortalecimiento de los municipios. Si fortalecemos los municipios de cada uno de los estados van a tener un mayor crecimiento, por ende el país lo tendrá de igual manera. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que fomentar que los municipios tengan una mejor recaudación de sus impuestos para que dejen de depender financieramente de los estados. Es decir, un municipio que no recauda bien sus impuestos ocupa del apoyo financiero a cada rato del gobierno estatal. Y el gobierno estatal a veces se queda con un presupuesto limitado por tener que dar sus apoyos a los municipios. Si fortalecemos a los municipios y logramos que se recauden sus impuestos de una manera correcta, el Estado tendrá un mayor superávit de operación en cuanto a seguridad y salud. Esa es una de las soluciones. Me dijeron que también que comentara sobre el divorcio de Peña Nieto. La verdad ni siquiera me tomé el tiempo de investigarlo porque creo que es algo que está en todos lados y que a mí en lo personal no se me hace un tema de importancia. Mi opinión puede ser que cada quien hace con su vida lo que quiere y si se quiere divorciar que bien y si tiene otra pareja pues también. No quiero caer en esos juegos de parecer ventaneando y ese tipo de programas. Pero bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado este cuarto capítulo ya de este programa de podcast que poco a poco va creciendo. De verdad espero que les siga gustando. Les mando un gran saludo. Que pasen un agradable 14 de febrero con sus seres queridos. No necesariamente si no tienen pareja, con sus amigos. Son lo más importante en esta vida, las amistades, porque esas nunca se van, siempre se quedan si las sabemos escoger correctamente. Entonces, ese es el consejo que les puedo dar. Hagan amigos. Nunca sabemos cuándo vamos a ocupar de ellos. O ellos de nosotros. Excelente semana. Que la sigan pasando bien. Saludos.